tenemos a Marta Ferreira Beltrán, licenciada en Historia por la UNAM. Actualmente cursa la maestría en Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Trabajó para la Fundación Mujeres del PSOE en Madrid, coordinando proyectos europeos en materia de género y políticas públicas. En el 2006 fue la secretaria general de una ONG feminista llamada Global Equality, destinada principalmente a la aplicación de la transversalidad de género en las políticas públicas de la región de Castilla-La Mancha, España, y desde el 2013 participa en el proyecto Laboratorio de Organizaciones del Movimiento Social del CEICH aquí en la UNAM, financiado por CONACYT bajo la dirección del doctor Jorge Cadena Roa, que está estudiando el impacto de los mandatos culturales de la feminidad en el desempeño de las organizaciones feministas. También es consultora en materia de género y política pública. Te pongo tu timer. 10, menos y medio. 10. Bueno, buenos días, muchas gracias a la organización y a todos por esto. Bueno, como ha presentado la doctora Lamas, mi tema es algunos aspectos del impacto del mandato de la feminidad y de la dinámica de la subjetividad femenina en el desempeño de 3 organizaciones civiles feministas. En el ámbito que me interesa, en el extenso y complejo territorio de acción de la sociedad civil y de las agrupaciones de los movimientos sociales, las llamadas organizaciones del movimiento social, que luego diré OMS para que sea más rápido, llevan años trabajando en impulsar demandas y ofrecer servicios. Las OMS se han ido creando, fortaleciendo y debilitando. Digo OMS porque pueden estar constituidas o no constituidas, no me interesa la parte legal de su formato, sino organizaciones del movimiento civil, si no serían ACES, etc. Eso no es la clave de mi investigación. La OMS se han ido creando, fortaleciendo y debilitando en función de estas necesidades. Por un lado, el variado e inestable mapa de los recursos económicos y financieros de que han ido disponiendo en el curso del tiempo, y por otro, las dinámicas internas del propio equipo de trabajo con su carga de subjetividad, de rivalidades y envidias que introducen una complejidad en la gestión interna que afecta su desempeño y gobernabilidad. Una característica, entre otras, de la dinámica cultural de la feminidad es la de establecer lógicas de relación horizontales entre mujeres, misma que Celia Amorós, la filósofa española, ha llamado la lógica de las idénticas, que va a ser uno de los ejes para mi análisis, que me va a permitir analizar. Esta dinámica dificulta una división del trabajo en sanas jerarquías. Ya hace años en Estados Unidos se lanzó el concepto de la tiranía de la falta de estructuras, por Joe Freeman, no sé si conocen el texto, al analizar el devenir de las organizaciones feministas, al no aceptar las diferencias de tareas, de puestos y responsabilidades que provocaba que las mujeres se entorpeciera la dinámica de trabajo entre ellas. Mi investigación se proponía en un principio explorar hasta dónde los procesos similares a la lógica de las idénticas o a la tiranía de la falta de estructuras se encontraban presentes en 3 organizaciones del movimiento social. Pero luego amplié mis interrogantes hacia otras preguntas como: ¿de qué manera se organizan estas organizaciones feministas que han pervivido en el tiempo e incluso crecido en su ámbito de incidencia? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué modelos de gobierno? ¿Cómo llevan a cabo su gerenciamiento de los recursos humanos y económicos? Las 3 organizaciones, a las que nombraré con seudónimos para proteger su información, son entidades que llevan más de 20 años ejerciendo. Se considera que en términos generales una OMS que ha sobrevivido a sus primeros 10 años ya se puede considerar consolidada, a pesar de que las dificultades al gerenciar y sobre todo para la obtención de fondos sea para todas, como se verá en la sección correspondiente a la evaluación de su desempeño, siempre complicado e inestable. Incluso para los que ya llevan muchos años siempre es un reto, ¿no?, cómo financiarse. Son organizaciones feministas integradas casi en su 100% por mujeres. Fue bastante... Yo hice este estudio de 3 organizaciones, hice ya una parte del trabajo de campo, todavía no lo he terminado. Quiero recalcar, porque me olvidé decirlo al principio, que es una investigación que apenas está empezando, llevo unos meses con ella. Pero resultó bastante fácil ver esto de la lógica de las idénticas, y que lo que señalaba antes que estudia Celia Amorós. Y por ejemplo, les voy a dar algunos casos, ¿no?, de ya material que tengo de campo. En la asociación A, Mujer A,
de 35 años, ella dice: yo antes era par y cuando era par me reconocían muchísimo, cuando era un igual. Los logros de las idénticas se viven colectivamente. Somos la misma, como decía una de las mujeres de la librería de Milán, es como verse en un espejo, ¿no? Esa es la sensación, ¿no? Esa sensación subjetiva. Pero necesariamente cualquier cambio de posición se deja sentir como una traición, un abandono del lugar, una pérdida, una grieta en la identidad del grupo que genera despechos y recelos. Me dicen, la asociación 2, una mujer de 40 años, me dice: ¿por qué a ella la consideran más que a mí? Una de las entrevistadas. ¿Por qué a ella la escogen y no me escogen a mí? Citado por la asociación, por una mujer de la A de la asociación 1. El siguiente párrafo ilustra el costo insospechado para la entrevistada, porque expresa su sorpresa y acusa el impacto de abandonar el grupo de las idénticas, este grupo homogéneo, ¿no? Mientras estaba en el club de las idénticas, esto era lo que pasaba, y cito: o sea, yo era como una coordinadora de área que aportaba muchas ideas. Todo esto lo estoy diciendo a vista de ellas, ¿no? O sea, ellas me veían siempre como que era muy creativa, muy profunda en mis ideas, como que cuestionaba cosas importantes del equipo que a nadie se le ocurrían antes. Mis logros eran vistos como grandes, mis errores como que los dejaban pasar rápidos. Eso es en el momento en que ella está en una situación de igual con las compañeras. Cuando la promueven a un nivel superior, esto se vive como una deserción. La misma entrevistada, la que acabo de citar, nos dice: y de repente subo a la dirección y cambia la cosa totalmente, o sea, al 100. O sea, mis errores ya eran cuestionados todo el tiempo, los logros ya casi no se veían. El castigo continúa, ¿no? Y entonces ella dice: nadie en los primeros meses de mi puesto, de mi nombramiento, se acercó conmigo a decirme: ¿en qué te ayudo? Sé que ha de estar difícil lo que estás pasando. O sea, nada de nada. Sobre todo considerando que esta entrevistada ya formaba parte, como he aclarado antes, del equipo. O sea, sí hay un cambio, como un cambio importante entre una situación anterior en donde era igual y la situación posterior donde ella pasa a ser, pues, jefa, ¿no? Una situación jerárquica. La lógica de las idénticas, en su afán homogeneizador, no permite que nadie sobresalga. Al respecto nos dice en la asociación 2, Mujer A, de las mujeres, yo creo que alguna se sienta más que la otra, yo creo que todas deberíamos ser iguales. Otro ejemplo sobre cómo la dinámica de la lógica de las idénticas incide en la no aceptación de las jerarquías es la siguiente. Como que ellas, las otras, tienen mucho tiempo trabajando en este tipo de organizaciones feministas, de que todas somos iguales, como que les cuesta un poquito aceptar las nuevas jerarquías. Voy a ir concluyendo. Esto es un resumen de lo que tengo, pero bueno, el tiempo era lo prioritario aquí. A través de esta investigación estoy tratando de profundizar y comprender la relación entre el desempeño de las organizaciones feministas, es decir, cómo resuelven su relación en relación a sí mismas, a las propias entidades, pero también a externos, ¿no? A los donadores de fondos, etc. Y los mandatos tradicionales de la feminidad. ¿Cómo se produce esa gerencia y qué relación tienen los mandatos tradicionales de la feminidad? En el caso, como yo solamente estoy estudiando organizaciones feministas. Con un modelo de evaluación de desempeño en la mano proveniente del mundo de la academia, que se llama Protocolo para la Evaluación de Asociaciones, me pregunté qué parte de la información que necesitaba para valorar a las asociaciones feministas no estaba apareciendo en las entrevistas. Este protocolo de investigación que yo tenía me quedaba como corto para lo que yo quería investigar de las organizaciones feministas. En parte porque el instrumento de evaluación no lo permitía y en parte porque el carácter subjetivo de lo que me interesaba conocer no estaba incluido como una variable medible. Sin embargo, al considerar las variables valoradas para llevar a cabo dicha evaluación, todo hacía pensar que sí había manera de ampliar la perspectiva y ver la información que podía brindarme una mirada de género que considerara los mandatos tradicionales de la feminidad. Es así como llegué al tema que me interesa. ¿Cuál es el impacto del mandato de la feminidad y de la dinámica de la subjetividad femenina sobre el desempeño de estas tres organizaciones feministas? Es necesario recordar a esta altura de la presentación que se trata de una primera y somera aproximación al problema y que para hacerla posible he elegido solo uno de los ejes de lectura que voy a trabajar. Este eje de lectura es el de la lógica de las idénticas, es el único que he traído hoy a esta presentación.
Por esto quisiera puntualizar algunas consideraciones. ¡Qué estrés! Gisela Espinosa, una socióloga que ha estudiado mucho el tema del movimiento feminista mexicana, habla del salto que dieron las organizaciones del movimiento feminista al cambiar radicalmente sus estrategias organizacionales. Hay herencias, dice ella, hay herencias y continuidades, pero también hay virajes y pérdidas. De la educación popular, la toma de conciencia, la pedagogía del oprimido, la identidad feminista y el compromiso con el feminismo popular, se transita a la planeación estratégica y el marketing social, tomados del mundo empresarial, la capacidad de advocacy, el empoderamiento y la perspectiva de género. La lógica de las idénticas, como he podido comprobar en algunos ejemplos que he citado entre las páginas anteriores, tiende a borrar las señas diferenciales entre las mujeres, entorpecer la relación con la otra, con el otro, con el distinto, distante, frustrante en ocasiones, con opciones biográficas distintas y capacidades humanas y profesionales que lo colocan en lugares distintos al propio, en ocasiones por encima y en ocasiones mejores. Esta lógica relacional que responde a mandatos de género se presenta, hemos podido ver algunos ejemplos, de diversas maneras y en diferentes escenarios, aunque mi investigación solo me lleve a analizarlo en las estructuras de organizaciones de mujeres. Mi objetivo futuro es analizar si estas conductas dejan una huella en el quehacer cotidiano, operativo y en el estratégico de estas organizaciones. Y para ello voy a tratar de dar sentido a los comportamientos espontáneos, inconscientes, que se reproducen y se repiten en las relaciones entre mujeres. En este camino, mi idea es desmontar aquellos que tienen que ver con los mandatos tradicionales de la feminidad, aquellas pautas relacionales que tienen su origen en la lógica cultural de género, aquella que nos dice cómo comportarnos socialmente, según seamos hombres o mujeres, con el propósito de hacerlas conscientes y, como decía antes, sacarlas a la luz. Cualquier organización social, sea de mujeres o no, está sujeta a decenas de variables que condicionen y ponen en juego de manera diaria la calidad de su desempeño. Mi hipótesis es que las organizaciones de mujeres sufren además el impacto de otras variables que tienen que ver con lo intangible y concretamente con la subjetividad femenina. Esa suma de experiencias íntimas y colectivas que introyectadas nos hacen ser quienes somos. Pero que estas variables, digamos debidas a su condición de género, no se hacen palabras, no se externalizan, sino que por el contrario se quedan ahí rumiando, haciéndose acto, impactando silenciosamente en las relaciones entre